Pues vamos a proseguir para cerrar con nuestra última mesa. La idea o la dramaturgia también de esta jornada era empezar confrontándonos con nuestra realidad, una realidad de sangre, de horror, de muertes, para al mismo tiempo intentar sublevarnos y reanudar, como lo han hecho ellas dos, no solo nuestro pensamiento, sino nuestros cuerpos, nuestras emociones, para seguir creyendo en la posibilidad de cómo el espacio de la cultura nos puede transportar en esos otros imaginarios. Arrancamos esta jornada, os decía, como para nosotros Camus es ese guía, es esa brújula en esos tiempos difíciles. Y sin duda ahora nos acompañan en nuestra última conversación a un gran pensador, Achille Mbembe, que al menos personalmente, claramente, es mi luz y la luz de mucha gente en nuestros tiempos difíciles. Un pensador que nos da claves sobre nuestra contemporaneidad y nos permite seguir avanzando, por lo cual le agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche. Y la acompaña Anne Proutot, que es no solo nuestra hermana en este proyecto, ¿no?, pero la que nos da también esa luz camusiana, es la presidenta de la Sociedad de Estudios Camusianos. Con ellos hemos estado en las vibraciones de Mónica y de Silvia, y con ellos ahora nos quedamos en la luz de sus palabras que nos guían para cerrar esta jornada en torno a lo que nos han enseñado ellas, la necesidad de un oficio, ese oficio que hablaba Camus, y sin duda ellos nos darán más herramientas para todas y todos nosotros. Con ellos os dejo. Bien, pues buenas tardes. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Hola, muy buenas. Me siento muy feliz de estar aquí y de cada año volver y vivir y gozar de esta luz y de la riqueza de los intercambios. Y es verdad que tomar la palabra aquí con Achille es un maravilloso regalo. Me encontré con él en el almuerzo y es verdad que esta noche me siento un poco como estas personas de las cuales hablaba Alfredo, que había recibido ese halo, esa cajita azul, ¿verdad?, que abre las miradas y los imaginarios posibles. Gracias a vosotros, por lo tanto, es un poco lo que me ha sucedido a mí. Muchas gracias por ese regalo. Voy a empezar por tomar la palabra y me habían pedido de hablar en torno a esa cita que era hacer este oficio del hombre, y lo que quisiera con vosotros es recontextualizar esta cita que conocemos muy bien y que usamos a menudo haciendo nuestro trabajo de hombre. Es verdad que Camus tenía un sentido de la fórmula, del giro de la frase, el genio de las imágenes poéticas que golpean nuestra imaginación durante mucho tiempo. Esta cita se utiliza en varias ocasiones en La Peste y más tarde en un artículo del Express de 1955 que se llama precisamente El oficio de hombre. Y en su primera aparición, la referencia pertenece, por lo tanto, al ciclo de la revuelta, donde Camus, partiendo de esta observación del absurdo, desea construir lo que él llama reglas de vida, en lugar de lo que podría haber sido una invitación a la muerte, al desprecio y a la resignación. Él prefiere llamarlo esto, lo que se llama una regla de vida. Si la vida no tiene sentido, tiene un valor para Camus. E invita a la revuelta encarnada a través del doctor Rieu de La Peste. En esa gran novela, los personajes ya no son extranjeros los unos hacia los otros, luchando contra todas las plagas. Y aunque la victoria sea siempre incierta, ya volveremos a ello, la lucha basta para llenar el corazón de un hombre y suscitar lo que Camus llama la ternura humana. En el contexto de nuestra existencia temporal, en su finitud,
con todo lo desconocido que encierra frente al mal, sí, cómo vivir y cómo hacer este trabajo de hombres. La peste es precisamente una ilustración de ello. En este relato alegórico en el que la peste representa el mal en el sentido de todo tipo de opresión, Camus opta, y es muy original, de dejar el lugar a diferentes puntos de vista. Va a crear varios personajes y todos los cuales tienen que hacer frente a ese mal, a esta epidemia y darle también un sentido particular a sus vidas. Un periodista, un antiguo militante revolucionario, un sacerdote, un oficinista y, por supuesto, un médico, el doctor Rieu, que es el narrador anónimo de esta crónica. Él, por lo tanto, el médico es el que va a comprometer su fuerza en la batalla. Es el hombre que intenta no andarse con rodeos. Se ha hablado de tener un lenguaje claro, de llamar las cosas por su nombre y va a contribuir, de hecho, a que cuando se ha identificado se le ponga un nombre. Y al final del capítulo 2, Rieu habla con Tahou y Rambert, el periodista venido de París para investigar las condiciones de vida de los árabes. Y Rambert, precisamente en ese momento de la novela, está precisamente poner en tela de juicio el heroísmo. ¿Qué es el heroísmo? Y también el hecho de tener que sacrificarse por una idea. Y Rieu responde, y cito, «Tiene razón, Rambert, toda la razón, y por nada del mundo querría desviarte de lo que va a hacer, que me parece correcto y bueno. Lo que está haciendo Rambert es salir de Oran, invadida por la peste, para irse con la mujer que ama. Pero, dice Rieu, debo decirle, sin embargo, que no se trata de heroísmo, se trata de honestidad. Es una idea irrisoria, pero la única manera de luchar contra la peste es precisamente la honestidad. ¿Qué es la honradez?, dice Rambert, repentinamente serio. Y le contesta, no sé lo que es en general, pero en mi caso sé que consiste en hacer mi trabajo, mi oficio. Pues en este intercambio Camus devuelve a cada cual a su condición. No se trata de ser un héroe, sino de hacer su oficio, su trabajo, lo que puede parecer estar al alcance de todos. A Rieu le parece difícil definir la honradez, pero se basa en hacer bien el propio trabajo. En otras palabras, para cumplir su papel de médico, como sabemos, le gustaría reducir el dolor aritméticamente. Este médico Rieu es una fórmula extraña, poco lírica, pero finalmente desearía que muera el menor número posible de personas, para decir que cada vida cuenta, que la vida es sagrada, y volviendo a una buena fórmula de Camus, salvar el cuerpo. Y es verdad que salvar el cuerpo hoy, después de todo lo que hemos visto esta mañana, tiene mucho sentido. Oímos también en esa idea la resonancia de los demás, hacer su trabajo y hacerlo por otro. Basta con recordar la página de la interminable agonía del hijo de Othon para captar la empatía de Rieu y su capacidad para estar cerca de los demás. Rieu no es un razonador, como dice Jacqueline Livanici, que es una gran especialista. Es una especie de instinto moral que le impulsa a apartarse de lo que ama para dedicarse generosamente a curar o preservar lo que del hombre puede salvarse. Se trata también de hacer su trabajo o su oficio de hombre uniéndose fuerza con los demás. La peste muestra una comunidad de hombres que abandonan poco a poco su egocentrismo para luchar juntos. La mayoría de ellos lo intenta, incluso el cura recalcitrante que acaba uniéndose a los comités sanitarios. Y aunque sus convicciones difieren, el doctor Rieu deja de ser irónico, sino respetuoso con esta persona desde el momento en que el padre Panelou se implica. Encerrado en un mismo espacio, la ciudad cerrada de Oran acaban encerrándose en el mismo tiempo. Ya sabéis que al principio de la novela la fecha
Y la fecha es el 14 de abril cuando se descubren las ratas, pero ya no se habla de calendario muy rápidamente con los meses habituales, sino se calcula por semana en tiempo de peste, porque de alguna forma también comparten el mismo tiempo común con todos los habitantes. Esta profesión de hombre se combina idealmente con el trabajo colectivo. Y antes se hablaba de esta comunidad, ¿verdad? Silvia lo comentaba. Y a veces incluso con dejar a medio hasta las aspiraciones personales, aunque sean legítimas. El periodista Rambert, citado anteriormente, quería abandonar la ciudad no por miedo a la enfermedad, sino para reencontrarse con la mujer que amaba. Y poco a poco, tras varias gestiones, hace todo lo que puede para abandonar la ciudad y en el momento en que podría hacerlo, finalmente toma conciencia, y cito a Rambert, que podría ser vergonzoso ser feliz solo y que la opción de abandonar Orán, y cito de nuevo, le dificultaría amar a la mujer que había dejado atrás. Por lo tanto, si bien la búsqueda de la felicidad es infinitamente respetable, la auténtica felicidad no puede experimentarse sin una solidaridad activa en la lucha contra el mal. Lo que también nos enseña esta gran novela es que para luchar con éxito, para hacer bien el trabajo de hombre, hay que saber recurrir a las reservas de la vida y reservas del amor, como sugiere la famosa escena del baño entre Tahou y Rieu, que celebra su amistad. Es verdad que parece curioso en el libro ver de pronto Tahou que dice Rieu. ¿Siente amistad por mí? Y mire, le propongo para celebrar esta amistad que tomemos un baño juntos. Y precisamente después de ese baño, aliviados y repuestos, pueden volver a la peste y a sus batallas. Y esta escena no se ha puesto de forma por casualidad en esta novela. Y Tahou resume bien este pensamiento camusiano, a saber que el tiempo reservado al aprovisionamiento no resta nada al tiempo reservado a la lucha. Al contrario, y Tahou dice, claro, por supuesto un hombre debe luchar por las víctimas, pero, por supuesto, si deja de amar, ¿para qué sirve la lucha? Nunca perder de vista por qué vivimos y por qué luchamos. Y detrás de este baño, lo que está en juego es la relación de Camus con el mundo, con la planta, con el cielo y el mar. No son solo un telón de fondo, sino que forman parte de nuestra vida en la tierra y de nuestras luchas. Recordamos cómo los paisajes y su presencia reavivan las fuerzas, como ocurre en el texto llamado o bajo título de Retorno a Tipasa, del que no voy a citar el pasaje más conocido sobre el verano invencible. Pero antes hay este pequeño extracto. Pero para evitar que la justicia se marchite, descubrí en Tipasa que era necesario mantener intacto, y sin embargo le dio nacimiento. Y para impedir que la injusticia pueda escapar a la injusticia, había que volver a la lucha con esa luz conquistada. Y palabras que resuenan perfectamente con la experiencia del baño de nuestros dos compañeros. El mundo y su belleza no están desconectados de la lucha, forma parte del oficio del hombre. Finalmente se trata de mantener los pies en el suelo y conservar la lucidez, como muestran el epílogo de La peste, donde mientras la multitud está exultante, el médico permanece vigilante, ya que la peste podría volver a brotar. Se trata, sí, en efecto, de una victoria, pero una victoria provisional sobre el mal, sobre la muerte. Y aquí también Camus lo dice de esta manera: sigamos siendo comedidos. Además de ejercer la profesión de hombre, forma parte de una gran cadena de seres humanos, los que nos preceden y los que nos siguen. Y Camus es consciente de ello, como lo dice en unos poemas que escribió con René Char, que se llama La posteridad del sol. Y es una frase muy interesante que yo elegí.
Otros después de nosotros recibirán el primer sol en esta tierra, lucharán, conocerán el amor y también la muerte. El don de la vida es adorable. Por otra parte, si podemos imaginar que la profesión masculina estaba reservada a una especie de élite, ahí cabe mencionar un pasaje de la peste que extiende este concepto. Y aquí pone en valor el trabajo manual, y cito: el médico abrió la ventana y el ruido de la ciudad aumentó de repente. De un taller cercano llegaba el silbido corto y repetido de una sierra mecánica. Rieu se estremeció. Aquello era la certeza del trabajo cotidiano. El resto era cuestión de cables y movimientos insignificantes. Lo más importante era hacer bien su trabajo. Este pasaje, y va a ser una transición, nos lleva a ese artículo del Express del 14 de mayo de 1955, titulado El oficio del hombre, y al que me gustaría citar por el placer las primeras dos frases. Y dice que el azar de dos viajes me permitió conocer con algunas semanas de diferencia a hombres que estaban contentos con lo que hacían. Por extraño que parezca, estos hombres eran franceses. Es la parte de humor de Camus que aparece aquí. Camus, por lo tanto, en este artículo relata la vida de los jóvenes arquitectos que trabajaban tras el terremoto de Orléansville en septiembre de 54 y de un segundo viaje que hizo donde vio jóvenes arqueólogos que excavaban en Argos, y Camus quedó conmovido por la vitalidad y el entusiasmo de estos trabajadores, y esto es lo que escribe: lejos de nuestras falsas profesiones, de nuestras comunidades vacías o destructivas, practican al calor del trabajo creador un oficio de hombre. Y Camus espera que no es entonces, y esto volvemos con las conversaciones del almuerzo, no es entonces el verdadero esfuerzo de una nación conseguir que el mayor número posible de estos ciudadanos tengan el rico sentimiento de realizar su verdadero trabajo y de ser útiles en el lugar en el que se encuentran. Camus también sentía envidia de la camaradería. Es un término que no se utiliza mucho, pero le gusta mucho, que habla de esa relación con el cuerpo. No es por nada que esos lugares de felicidad se fundían con el periodismo, donde gustaba mucho trabajar con los equipos, incluso con los obreros tipógrafos, con los cuales mantenían una gran amistad, y también el teatro, que era el lugar para el trabajo colectivo. Por lo tanto, en efecto, y voy a terminar por ello, para Camus, su oficio de hombre se confundía en gran medida con esta gran empresa de construir un lenguaje, como le gustaba decir, de ser y convertirse en artista, y como él prefería llamarse. Es realmente lo que le gustaba como denominación, esa palabra artista. ¿Era sencillo? No. Y Camus nunca ocultó sus dudas recurrentes, a pesar de este reconocimiento externo. Como escribió Albert Marquet, un pintor: doy los mismos pasos como artista y como hombre, estableciendo un vínculo intrínseco entre su experiencia humana y el producto de su escritura. Y además, en su prefacio de ese texto de 1958, de l'envers et l'endroit, expresa su búsqueda constante para encontrar, y me gusta mucho la expresión, el equilibrio entre lo que es y lo que dice, condición indispensable para él para escribir un día la obra de sus sueños. Expresión que me parece un buen sinónimo de bien hacer su trabajo de hombre, con todas las dificultades que ello conlleva, de un trabajo, una tarea de Sísifo, siempre y siempre recomenzar el trabajo. Pero Camus decía del gran escritor Joyce, dijo: lo conmovedor
no es la obra, es el hecho de haberla emprendido. Y tenía una gran admiración por el esfuerzo creativo antes que por el resultado. Él mismo, y es conmovedor observar que poco antes de su muerte y a pesar de todas sus obras publicadas, él mismo consideraba que su obra aún no había comenzado. Por tanto, hacer ese oficio de hombre es no sentirse satisfecho, no vivir de sus logros y buscar incansablemente el justo, creo yo, este justo equilibrio, como decía, entre, y hablábamos de ética esta mañana, entre lo que somos y lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, me gustaría dar las gracias a todo el mundo, a aquellos y aquellas que han pensado en juntarnos aquí. Desde esta mañana estoy viviendo un momento de respiración. No es que esté sintiendo que acabo de nacer, sino que me siento llevado, arrastrado por algo que va más allá de mí mismo. Y todo lo que he escuchado esta mañana, todas las formas de inteligencia que están aquí en San Luis, que están aquí para compartir con todos nosotros multitud de reflexiones, todo lo que hemos oído desde que estamos en esta sala. Todo esto es una celebración para el espíritu, pero también una manifestación de lo que Camus llamaba hacer nuestro oficio de hombres. Estoy encantado de haberme encontrado con Anne. Me da la sensación que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Es cierto, y tengo que reconocer que he leído alguno de tus escritos y ayer por la noche estuve leyendo un artículo publicado en el periódico Express y que lleva por título Hacer su oficio de hombre, que yo traduciría por hacer su espíritu de ser humano, de elemento humano, como elemento portavoz de su tiempo. Me ha gustado mucho que nos hayas traído a Camus como autor y que nos hayas hecho volver a su palabra, a su texto. Has insistido en una serie de elementos, por ejemplo, el luchar contra el alterarse, el rechazar, la resignación, el que nos resignamos. El hecho que la victoria era algo evidente, el hecho de que no podemos garantizar la victoria. El hecho que a través de este trabajo interminable surja una forma de corazón, algo de sentimientos, que es lo que va a llamar el corazón de hombres, de personas, y que se ve caracterizado por la ternura. Pero también se ve caracterizado por el amor al mundo. Y hasta nos podríamos preguntar ¿qué hay de este amor? ¿Qué hay de este amor al hombre hoy? Sobre todo después de haber escuchado todo lo que ya llevamos escuchado desde esta mañana. Creo también muy importante lo que has subrayado y que tiene que ver con el esfuerzo de creación, sobre todo para todos nosotros, para todos aquellos que vienen de estas partes del mundo, condenados a estar un poco al margen.
el hecho de que vayamos a buscar la fuerza en lo que son cuencas de vida. Y esto en un momento en el que hay demasiadas fuerzas encontradas para poder secar, agotar estos espacios de vida, estas reservas de vida. Así que, bueno, me pregunto qué hacer, qué paso dar para poder reconstruir todas estas cuencas de vida y reconstruirlas de manera permanente. ¿Qué hacer o dónde encontrar la fuerza de volver a empezar? Porque en los países en los que algunos de nosotros vivimos, nada está ganado, todo es provisional y no podemos hacer más que empezar y reempezar. Pero me pregunto dónde vamos a poder encontrar esas reservas de vida, cómo vamos a alimentarlas y cómo vamos a conseguir que estén al servicio de una cadena de vida, de una cadena vital. Una cadena en la que las personas formen parte de una comunidad amplia, donde evidentemente estén nuestros antepasados, pero que también estén presentes aquellos que vendrán tras nosotros, que estén también presentes las plantas, los animales, el agua, también los árboles, etcétera, etcétera. Todo ello en una relación simbiótica que permita el renovar toda la creación en su conjunto. Esta deuda de vida, esta donación de vida que nos precede y que existe, querámoslo o no, yo creo que todo esto es esencial para todos aquellos que invocan el nombre de Camus. Creo que este nombre es un nombre de terrible actualidad. No respondiendo o intentando responder a lo que has querido compartir con todos nosotros, al final tú estás en la prolongación de todas esas reflexiones. Así que yo por mi parte sí que me gustaría compartir 4 o 5 puntos que no conseguiré desarrollar, sino nos quedaríamos hasta mañana por la mañana. Bueno, ¿y por qué no? El primero tiene que ver con el tema que nos ha reunido aquí. Has intentado poner sobre la mesa, partiendo de una lectura muy fina del texto de Camus, has puesto sobre la mesa el cómo volvemos a pensar o repensar este mundo. Creo que hay varias maneras de repensar este mundo y hasta de imaginarnos qué forma podría adoptar el oficio de ser hombre hoy. Es decir, tal y como lo has explicado, es este trabajo interminable de humanizar a nuestra especie en su relación con el resto de los seres vivos. Y para eso creo que hay varias maneras. Una de las maneras de repensar este mundo a partir de una posición desde encima. Esta posición desde encima nos presupone que el mundo nos pertenece. Nos hace pensar
que este mundo nos pertenece y que en el fondo las riquezas integradas, los recursos, todo ello son recursos que están a nuestro servicio y que podemos utilizar sin límite. Y que el precio que tenemos que pagar para este uso sin límite tiene que ser abonado por otra persona, no por nosotros mismos. Esta manera de repensar el mundo es una manera que está ahí, que está desde hace mucho tiempo, que está y que será la marca de nuestra modernidad. Me gustaría sugerir que hay otra manera de pensar, de repensar ese mundo. Una manera que partiría de la experiencia de todos aquellos que siempre se han situado en lo que son los límites externos del mundo y que por ello han sufrido más que los demás, o por lo menos han sufrido de una manera desproporcionada la violencia del mundo. Porque el mundo es violento. Lo ha sido y lo sigue siendo. Sin exagerar, podemos decir que durante siglos, o qué ha pasado en África durante siglos. Creo que si lo abordamos desde el enfoque camusiano, la experiencia africana permite tener sobre el mundo y sobre su funcionamiento el aportar una luz mucho más cruda. De manera que, hemos hablado de la experiencia palestiniana esta mañana y de la misma manera que esa mirada que tenemos en estos principios de siglos de esta experiencia. Esta mirada nos permite hacer un juicio radical de nuestra realidad mundial. ¿Por qué? Pues porque África ha sido la piedra de la que se habla en el Evangelio. Es decir, una piedra que fue desechada por los constructores. Pero esta piedra permite imaginarnos el perímetro de lo que podría ser la política de la resistencia. Camus nos habla de revuelta. Es decir, una política de la resiliencia, el hecho de haber aprendido a volver a empezar. Una política de esperanza. Esperanza no sentida como un concepto abstracto, sino más bien como una formidable energía. Esa que nos permite generar una potencia en reserva y una reserva en potencia, que es la definición de África en el mundo. ¿Cuál es el caso? Es hablar de Camus a día de hoy es aceptar o asumir el riesgo, más bien, asumir el riesgo de testificar. Digo asumir el riesgo de testificar pensando en Palestina. Testificar en favor de ello o aquello que está enterrado bajo una violencia que podemos llamar injusta, evidentemente, y ciega del mundo, donde los poderosos de este mundo o que los poderosos de este mundo no quieren escuchar ni lamentaciones,
ni gritos o gritos que provengan de inocentes, de viudas, de huérfanos. No quieren escuchar nada de todo esto. No solamente no quieren escucharlo, sino que encima utilizan todos los pretextos, tergiversan el lenguaje, cambian el sentido de las palabras, cambian, adaptan las imágenes y hasta, de ser necesario, utilizan la fuerza y la brutalidad para suprimir la verdad, para hacernos creer que lo que estamos viendo no existe, que lo que estamos viendo no es lo que está sucediendo. Hablábamos esta mañana de palabras, de aquellas palabras que matan y que engañan, que matan cuerpos, pero que también matan la verdad. Y en la guerra contra la verdad, creo que se trata de un combate que Camus hubiera aceptado de haber estado todavía entre nosotros. ¿Por qué es importante que testifiquemos? Porque en un contexto donde la razón instrumental nos lleva a hacer de la razón sustantiva un elemento de destrucción, testificar puede ser considerado como la forma última de manifestación. Si no es de la verdad, por lo menos de su espíritu, del espíritu de verdad. Creo que encontrar los caminos que nos llevan hacia ese espíritu de verdad es una de las condiciones indispensables para la habitabilidad del planeta y para la reproducción de la vida a largo plazo. Me gustaría concluir con 2 o 3 comentarios cortos. Me han dado, a lo largo de estos últimos años, he tenido la posibilidad de implicarme en acciones mucho más concretas en África que pretenden poner en marcha la agenda democrática en el continente. La agenda democrática, es decir, la formulación de un proyecto que va más allá de la democracia electoral, que va más allá de procedimientos y que va hacia lo que llamamos una democracia sustantiva, me corregías, y tú lo llamabas sustancial. Y de hecho me has preguntado qué quiere decir ante esta paradoja. Y te he respondido diciendo que se trata de una democracia que lucha de manera deliberada y consciente contra un conjunto de condiciones materiales sin las cuales la vida sería imposible. Agua potable, alimentos, ropa, educación, una tierra, trocito de tierra, una palabra libre para las mujeres, círculo de cuidados, etcétera, etcétera. El acceso a los medios de existencia, teniendo en cuenta que el precio de la vida
es el mismo para todos y que una deuda de vida nos une los unos a los otros antes de que nazcamos. Y añadiría una democracia que lucha contra el sentido y el significado, sentidos y significados. Una democracia que reduce las diferencias planetarias, donde las actividades de producción de las herramientas y las actividades de producción de los símbolos, porque la destrucción de la razón, la vuelta del idioma que se manifiesta en las atrocidades y los crímenes de Estado que ya hemos escuchado esta mañana, todo esto, en la base de todo esto tenemos ese alejamiento, esa diferencia entre la producción de herramientas y la producción de símbolos. Y finalmente, una democracia que asume el gran cuestionamiento de este siglo, es decir, la combustión de la tierra y el agotamiento de los recursos de la tierra. Todo esto pone en entredicho las posibilidades para las posibilidades de vivir allí donde viven o de llevar una existencia digna para miles de personas allí donde están. Así que esta democracia nos abriría la vida a lo que es la gran reconciliación del hombre, donde está presente la humanidad en relación simbiótica con el resto de la creación. Creo que sería una manera, porque Camus estaba muy interesado por el futuro, por la democracia, y para mí es una manera de releer Camus a partir de estos espacios del mundo que durante mucho tiempo han sido condenados a estar al margen de ese mismo mundo. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera volver a darte la palabra, ya que tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros. Tú has pasado mucho tiempo de tu vida a reflexionar, a escribir, a pensar, a repensar el mundo. Y has sido profesor igualmente. Y lo que nos está diciendo ahora es que desde hace algunos años lo más importante como oficio que ejerce, podría, digamos, hablar más de lo que está haciendo. Te escucho, me gusta escuchar cómo tú estás escuchando el mundo y cómo esta llamada a la democracia, cómo la va irvanando, cómo intenta encarnarlo con otras cosas. Y me da la sensación que es también una prioridad a la educación, lo que tú estás exigiendo. Y es un futuro posible que tomar tiempo a esa educación, ¿verdad? Sí, sin duda, porque durante varios años y con otras personas estuvimos implicados o comprometidos en esa tarea absolutamente crucial que es la de hacer crítica.
y también la desconstrucción necesaria que exige. Es una tarea importante porque el momento que estamos viviendo, que está caracterizado por una escalada de tecnología sin precedente. Jamás hemos vivido un periodo en la propia historia de la humanidad con la multiplicación de artefactos, dispositivos, la tentación de responder, de responder a la gran pregunta de qué es la inteligencia, con medios técnicos, con medios y soluciones tecnológicas y los efectos de mutación antropológica que de ello se deriva. Porque a lo que estamos, ante lo cual estamos viviendo es la aparición de otra forma del humano. No es el humano del siglo XX ni de los siglos de las luces y demás. Es otra forma de ser humano el que está emergiendo y completamente pegado a su bestia, con P mayúscula, acoplado a ella. Y una parte del carácter perverso de este proceso es el de sacar el cerebro a mucha gente. Y, por lo tanto, la tarea de rearmamento del pensamiento y sobre todo el pensamiento crítico a través de cualquier forma de inteligencia posible, recurriendo no solamente a la inteligencia llamada racional o científica, sino todo lo que hemos visto antes. Hubo esa voz, ese canto, y hubiésemos podido empezar por ahí. Teníamos que haber empezado por el canto, lo hemos tenido casi al final de la jornada, pero toda esa forma de inteligencia, digo bien, este esfuerzo es del todo capital y crucial al mismo tiempo para no verse completamente, digamos, aplastado por la tarea, el sentimiento de fracaso que muchos de nosotros vivimos ante el carácter colosal de las destrucciones que se producen, la destrucción de las ciudades, el carácter de las políticas, la naturaleza de la política que se está puesto en marcha. Hemos visto esta mañana lo que ocurre en el Mediterráneo a diario. Todo ello, digo bien, mal entendido, puede empujarnos a derrotismo. Y entonces, ¿cómo bajo estas circunstancias podemos recrear las condiciones necesarias al compromiso? En el contexto africano fue poner en marcha esta fundación de la innovación para la democracia y el volver a escuchar las comunidades, invirtiendo a largo plazo con ella, paso a paso, en lugares concretos donde las personas se levantan ante o encima de sus propios medios. Y eso es lo que se traduce por investigación abierta, por la apertura de comunidades que van a aprender. Antes había uno que sabía y enseñaba a los demás, y también mediante el uso de la movilización de ciertos conocimientos, ya que muchos de estos conocimientos podrían servir a liberar. Esto es un poco el pequeño giro que personalmente, pero también con otros muchos, no hemos comprometido.
Seguiríamos escuchándole, ¿verdad? Sin parar. Bueno, yo iba a decir algo hablando del tema de la intelectual. Yo creo que no te gusta nada, ¿no? Me gusta esa idea de los que aprenden constantemente, ¿no? Y que el intelectual finalmente no es un término que tú utilizas mucho, pero que prefería el de precisamente... Yo nunca he utilizado el término de intelectual en mis escritos, prefiero el de vigilante, ¿no? Porque vigilante, a ver, voy a contar un par de cosas quizás. Venga, te escuchamos. He tenido una educación muy católica y me han educado con curas, jesuitas unos y dominicos, otros. Y es verdad que no iba a misa, no voy a la iglesia, pero se ha quedado ahí. Y yo tenía una abuela que no sabía leer, tampoco sabía escribir, jamás había ido a la escuela. Y a la edad de 10, 12 años me pedía de sentarme y leer extractos de la Biblia, al menos en su lengua. Y de alguna forma todo eso, yo podría recitar muchas cosas de la Biblia, textos, imágenes, las lecciones geográficas. Por lo tanto, yo he tenido una educación un poco clásica. Y esa figura del vigilante proviene o tiene dos fuentes. Primeramente está la fuente cristiana, se puede decir de esa manera, el vigilante, aquel que no duerme, ocupándose de los demás precisamente, y están alertas cuando ven un peligro, ¿verdad? Y esta figura precisamente está muy presente en el Evangelio de San Juan, por ejemplo. Luego está la figura del adivino y que viene de la comunidad africana. El adivino es el que interroga el tiempo. Antes hablaba del tiempo. El tiempo es un objeto de interrogación. Y el tiempo en sí mismo, a través del tiempo se revela lo que va a llegar, lo que está por llegar y qué fuerzas van a precipitar su llegada. No hay tiempo sin posibilidad de llegada. Y el adivino es aquel que hace la intermediación entre descifrar el tiempo y la aceleración del proceso de aparición. Y poniendo esas dos cosas juntos, creo que se ve perfectamente cómo estas dos figuras convocan diferentes tipos de inteligencia. Y, por lo tanto, elimina de alguna manera, o al menos pone en crisis la noción de intelectual, de individuo, en el cual tiene únicamente una relación trascendental hacia el conocimiento que él únicamente posee y que redistribuye después según su voluntad y su propia autoridad. Es la razón por la cual cuando uno está comprometido en el proyecto de revitalizar la reserva de vida, no es un concepto muy útil el de un intelectual. Bueno, pues creo que hemos rehecho el mundo, ¿verdad? Venga, la obra está hecha. Muchas gracias. Gracias. Je sais pas, peut-être si el público a lo mejor quería decir algo, o je crois que finalement creo que finalmente vous nous avez donné nos habéis dado al menos reservas para alimentar nuestras vidas, ¿verdad? De esta velada, de esta tarde, y espero para mucho tiempo el poder efectivamente
captar en esos pozos de necesidades, ¿no? El poder finalmente creer en esta comunidad humana para que juntos podamos trascender esta violencia del mundo como se ha visto esta mañana. Y en esta idea de esperanza y también este año, en este año de premio, y le quiero agradecer a los dos su participación. Vamos a una pequeña pausa y vamos luego a seguir con nuestros dos premios en esta idea de potencia de esperanza.